Emanuel es un nombre que lleva un profundo significado. Es el broche que cierra la historia de la promesa más grande hecha en la tierra, una de redención y salvación. Cuando el ser humano cayó de la gracia de Dios por causa del pecado, se vio separado de Él y maldito bajo su juicio. La presencia gloriosa de Dios, que era el deleite del ser humano, se volvió repelente y mortal para él, ahora que estaba manchado de maldad. Sea mentira, ira, inmoralidad sexual, avaricia, glotonería, borrachera o idolatría, todos somos culpables delante de Dios. El mundo entero se halló separado de su Creador y sin posibilidad de reconciliación. Pero Dios no dejó que las cosas terminaran ahí. Él hizo una promesa a un pueblo particular llamado Israel, de que levantaría de entre ellos un Salvador para la humanidad. Durante los tiempos del Israel antiguo, el pueblo tenía el mandato de hacer sacrificios en expiación por sus pecados. Tomaban un corderito de 1 año, sin defecto alguno, y lo degollaban en el altar. Toda esta ley sacrificial del Viejo Testamento hace eco de un monumental evento: el inocente muriendo en lugar del culpable, el puro por el impuro. Sin embargo, ese cordero, por hermoso que fuera, no podía limpiar los pecados de los hombres, sino que ese rito era una previa, una imagen profética del cumplimiento de la promesa de Dios. Hace 2000 años esa promesa se hizo carne. Un gran milagro, un profundo misterio, una gloriosa proclamación. Un niño nos había nacido. Dios, y la plenitud de su gloria, había tomado cuerpo humano y entró al mundo, llamado Emanuel, Dios con nosotros. Jesús es el fin de todos los sacrificios, es el cumplimiento de todas las promesas. Él es el Cordero de Dios que vino a quitar el pecado del mundo. Y así lo hizo, cuando colgando en la cruz del Calvario, llevó sobre sí mismo los pecados de los hombres y murió en su lugar bajo la ira divina del Padre, el justo por los injustos. Dios con nosotros, pues en Cristo Jesús Él nos estaba reconciliando consigo mismo, un pueblo rebelde y hostil que no buscaba a Dios, apartado de Él en tinieblas y perdición. Dios con nosotros, pues cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, nos dio a su único Hijo, quien entregó su vida para salvación nuestra. Dios con nosotros, pues Jesús, siendo el Rey de Gloria, no estimó el ser igual a Dios, sino que se humilló a sí mismo hasta la muerte de cruz. Dios con nosotros, pues fue Él quien vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Y ahora que el reino de Dios se ha acercado, Él manda a todos los hombres a que se arrepientan de sus pecados y crean en el Evangelio. Todo el que se niegue a sí mismo y se humille delante de Dios con sinceridad de corazón, todo el que pidiere perdón por sus pecados y creyere en el Señor Jesucristo será salvo. Y todo el que permaneciere en Cristo tiene una esperanza inquebrantable de vida eterna y una paz que sobrepasa todo entendimiento, pues Dios es con nosotros.